Bien, le recuerdo la línea WhatsApp de este programa, la 33 18 80 76 41. Está hablando David Gómez Álvarez sobre un dato verdaderamente importante. No solo el deseo de que la sociedad participe, sino que le digas cómo, en dónde tocar puertas y sobre todo si les haces caso. Así es, Marcos. Creo que el componente más difícil de gestionar, de operativizar del gobierno abierto es justamente el de la participación ciudadana, cívica o social, como le queramos llamar, porque en efecto ahí estamos tratando no con tecnologías, no con información, no con aspectos intangibles o neutros, sino con personas. Y a veces la participación se nos hace complicada desde la autoridad. Y en ese sentido, hoy lo que tenemos es una demanda de los ciudadanos creciente por espacios para participar. Y en ese sentido tenemos que ser muy creativos, muy imaginativos, para entender que es importantísimo abrir las puertas del gobierno a la sociedad, pero que hay que abrirlas para un propósito, que tengan sentido, no nomás por adjetivar las cosas como participativas, que a veces existe una simulación que no lleva a nada y que luego incluso se vuelve contraproducente y frustrante, sino que hay que pensar la participación de un modo productivo, que añada valor, que satisfaga expectativas, y eso es bien complicado, porque la participación existe en muy diversos momentos de muy distintas modalidades. Existe en la formulación de las políticas, en la toma de decisiones, en su implementación, en la evaluación, pero también existe la participación a nivel, digamos, técnico, de expertos, pero también de usuarios, de beneficiarios, en espacios restringidos, en espacios abiertos, de manera selectiva, de manera amplia. Es decir, hay muchas modalidades, y lo que hay que pensar es que entre todas se construye una política auténtica de participación ciudadana. Precisamente una de las críticas que nos hacían en la glosa ciudadana y en las reflexiones en torno al informe de gobierno es que no existe en Jalisco una política como tal de participación ciudadana. Y en efecto, yo coincido en que no hay una política integrada de participación ciudadana. Lo que existe son mecanismos, instancias, modalidades muy variados de participación ciudadana. Lo que tenemos que hacer juntos, porque la política de participación ciudadana no la puede hacer el gobierno solo, sería una contradicción, una paradoja. Hay que formular y diseñar esta política de participación ciudadana junto con los grupos y las organizaciones de la sociedad civil. Ya viene una ley de participación ciudadana. Se está ¿Qué expectativas tienes desde tu ángulo? Esta ley de participación sobre todo está centrada en momentos definitorios de la vida pública, como son estas figuras de democracia directa, referéndum, plebiscito, iniciativa popular y demás, que son importantísimos. Pero creo que hay otra demanda que todavía no discutimos suficientemente, que tiene que ver con la participación ciudadana en la función pública, en las distintas fases y ciclos de las políticas públicas, en la implementación de los programas, en la evaluación de las estrategias, en esa parte mucho más cotidiana de gobierno que en la parte de integración de gobierno. No tanto, digamos, para revocar el mandato a un funcionario, el funcionario electo popularmente, o para presentar una iniciativa de ley o de iniciativa popular, que también son importantísimas, sino en la parte más de gestión pública. Ahí también se requiere presupuesto participativo. Ese es un buen ejemplo. El presupuesto participativo es una forma de incorporar la participación en uno de los procesos clave, que es el presupuestario o presupuestal, donde los ciudadanos votan a partir de ciertas opciones, votan por sus preferencias a partir de un cierto porcentaje del presupuesto, si ya cumplieron con sus obligaciones tributarias. Me parece que es un ejemplo muy importante de incorporación de la participación ciudadana. Pero, a ver, dinos una opinión tuya como experto en un caso concretísimo como el siguiente. El señor Videgaray y el señor gobernador del Banco de México dicen, ¿saben qué? Vamos a recortar ya en este presupuesto vigente 132 mil millones de pesos. Oye, ¿habría posibilidades en una sociedad como la nuestra o cualquier otra que dijeran, a ver, opinen ustedes en dónde quieren que recortemos esos 132 mil millones de pesos?
Pues sería, digamos, una extensión del propio argumento que da vida al presupuesto participativo. Si en algunos municipios de México y en algunos estados de Sudamérica la gente vota por las obras públicas, por los proyectos de inversión que les importan más y por tanto se les asigna presupuesto, pues tendría lógica votar por aquellos proyectos y inversión pública que son menos sensibles para la población. Sin embargo, pues técnicamente es muy complicado porque no hay tiempo y el recorte se tiene que anunciar ya, se anunció de hecho ya, y se tiene que empezar a ejecutar a la voz de ya. Me parece que el tema del presupuesto es un tema importantísimo que en este país está por abrirse. Es un tema que se tiene que hacer más ciudadano. De hecho, al inicio de esta administración se habló de un presupuesto ciudadano que realmente no fue muy lejos, pero que tiene que ver con, primeramente, abrir el presupuesto, hacerlo entendible, que lo pueda entender a grandes rasgos el ciudadano común y corriente, y que eventualmente se abran mecanismos de participación que tienen que ver con justamente el diseño del propio presupuesto a partir de las preferencias sociales. David Gómez Álvarez, pero yo te pregunto, mira, muchas veces se dice participa y opina, pero si no les haces caso, lo que provocas es frustración. Y te voy a poner un ejemplo muy concreto que nos toca a nosotros como medios de comunicación. Le decimos a la gente, participa, mira, aquí está esta línea y todo lo demás. ¿Y sabes qué nos sucede muchas veces? Que luego nos llegan mensajes, ¿y para qué participo si no pasaron mis pues es una muy buena analogía, porque ocurre exactamente lo mismo en el gobierno. Si uno abre un área de atención ciudadana, de respuesta a las quejas ciudadanas, y no respondes, entonces generas justamente no solo una decepción, sino incluso una frustración social. Entonces, eso que hablábamos en el corte, que es fundamental, primero tienes que cerciorarte de tu capacidad institucional de respuesta, no necesariamente de solución, pero sí de respuesta. Me explico. Si tú colocas una línea 1-800 donde la gente se pueda quejar sobre actos de corrupción, sobre abusos de autoridad, sobre mala calidad de servicios públicos, lo que sea, y tú no tienes la capacidad de responder a un llamado en esa línea, entonces lo que vas a generar es decepción y frustración, y es a veces preferible no haber abierto esa línea que abrirla y que no funcione, porque la gente que se toma la molestia de llamar y no le responden, entonces se queda más molesta que si no hubiera tenido la oportunidad o la posibilidad de marcar. Ahora bien, lo ideal no solo es la capacidad de respuesta de decirle a la gente, estoy facultado para resolverte, para informarte, para recanalizarte, sino también de solución de los problemas, es decir, orientarlo junto con la dependencia responsable y encargada de dar algún tipo de solución de fondo a la problemática que se está planteando en ese canal de queja o de reclamo ciudadano. Entonces, lo que hoy estamos viendo en el mundo entero es que este tipo de quejas y reclamos ciudadanos, que son parte de una participación ciudadana, se han no solo multiplicado, Marcos, sino diversificado y complejizado. Entonces, a diferencia de antes, que este tipo de reclamos eran pocos y sobre ciertos temas, hoy son muchos más y sobre una multiplicidad de temáticas. Entonces, la capacidad de respuesta y de solución del Estado con mayúsculas, no es la misma que antes, es mucho más complicada, y sin embargo tenemos que entrar. Estamos viendo manifestaciones de enojo, de frustración, de reclamo, importantísimas en el mundo, y te voy a poner un caso concreto para que nos lo comentes. Es tal la participación ciudadana, y en ocasiones tan rápida, que en España ha permitido el nacimiento de 2 nuevos partidos políticos que en este momento están incidiendo concretísimamente en la formación de gobierno. Los 2 partidos tradicionales, el PP y el PSOE, ya han sido rebasados por Podemos y Ciudadanos. Dinos algo de esto como ejemplo de la participación ciudadana rápida, efectiva y sobre todo contundente. Vamos haciendo una pausa y le seguimos. Hay muchos comentarios, hay uno muy largo, pero te lo voy a resumir en un momento, ¿sí? Pausa y le recuerdo vía WhatsApp 33 18 80 76 41. Pausa.